¿Cómo están? Muy bienvenidos al Especialista Responde. El día de hoy vamos a seguir hablando de lo que nos mantiene muy atentos, el COVID-19. Pese a que hay algunas cifras que pueden ser esperanzadoras y el desarrollo de esta enfermedad hace que incluso podamos empezar a hablar de transición o desconfinamiento en algunos puntos, hay pacientes que han enfrentado el COVID, que han tenido una terapia que puede ser dura y que además puede dejar secuelas, sobre todo secuelas respiratorias. Queremos conversar sobre esto. Estamos junto a la doctora Laura Mendoza, presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias y Broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, para profundizar. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. A ver, hemos visto varios casos y con lo poco que lleva el COVID ya se ha podido constatar que hay secuelas y también secuelas en el área respiratoria. ¿Es necesario haber enfermado grave de COVID para tener esas secuelas o la verdad es que no? El simple hecho de haberlo tenido hace que se pueda requerir un tratamiento posterior. En realidad, esta enfermedad es todavía bastante nueva y ya se sabe que puede haber secuelas no habiendo tenido una enfermedad grave de la que se presenta cuando el paciente necesita estar en la UCI sin ventilación mecánica. Se ha visto ya que personas que tienen condiciones crónicas, que también son de riesgo de COVID grave, pero que aunque no presenten COVID grave, pueden presentar igual secuelas, como las personas con enfermedades cardiovasculares, con insuficiencia cardíaca, con diabetes mellitus, sobre todo mal controlada, en el campo de las enfermedades respiratorias, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras condiciones, etcétera. O sea, sí hay condiciones que predisponen. Ya, o sea, por lo que entiendo, podríamos tener como dos grandes grupos, ¿no? Gente que pasó por un COVID más grave, que estuvo intubado, que estuvo con un ventilador, y por otro lado, gente que a lo mejor no se agravó tanto, pero que sí trae una enfermedad o una predisposición de base. Sí, esto es bien interesante porque con este virus la verdad es que va surgiendo rápidamente la información científica, porque efectivamente, como dice usted, están los que tuvieron una enfermedad grave, están quienes a lo mejor no requirieron hospitalización, pero tenían condiciones crónicas, pero también en gente joven se describe esta especie de fatiga crónica sin haber tenido una condición crónica como las enfermedades que mencioné. E incluso se desconoce cuál puede ser las secuelas en personas que no presentaron síntomas y que a lo mejor a largo plazo ya puede haber algún tipo de efecto. En realidad es una enfermedad efecto silencioso. Sí, podría existir, no se puede descartar en estos momentos. Doctora, usted hablaba recién de la fatiga. Me gustaría invitarla a usted y a quienes nos acompañan también a ver algunas gráficas que hemos preparado con esos síntomas, el cómo a lo mejor los pacientes pueden darse cuenta que han quedado con algún tipo de problema. Infección, ¿a qué nos referimos? ¿Se pueden desarrollar infecciones posteriores cuando una persona ha tenido un tratamiento por COVID-19? Puede existir, Carla, porque en realidad esta enfermedad produce tal respuesta inflamatoria sistémica, esta tormenta de citoquinas que se describe, en mayor o menor medida hay una respuesta inflamatoria y después se produce una especie de, parecido a lo de la influenza, pero aquí parece ser más marcado, de alergia, en que las defensas bajan y perfectamente puede haber episodios de infecciones en el paciente que se está recuperando del COVID, que ya sobrevivió, o incluso otros eventos. Las secuelas cardíacas, por ejemplo, pueden hacer que aparezcan trastornos del corazón, episodios coronarios, arritmias nuevas. Chuta, hartas complicaciones. ¿Y qué es la hipoxemia, que lo estamos viendo ahí en pantalla, doctora? La hipoxemia es la disminución de la oxigenación en la persona que está, en este caso, afectada por un COVID agudo, pero podría persistir la hipoxemia por algunos eventos que se describen ya en los pulmones, que puede ser una neumonía de lenta resolución, que nosotros le llamamos neumonía organizada. Entonces esa persona no se recupera del todo de la infección e inflamación en los pulmones del COVID y puede persistir con la oxigenación baja o hipoxemia, o también se ha descrito que se producen cicatrices, que nosotros llamamos fibrosis pulmonar. ¿En los pulmones? En los pulmones. Ya. Y eso también podría llevar
como en otros pacientes con fibrosis pulmonar que nosotros conocemos, que son de otras causas o sin causa, a un problema de oxigenación crónico. Doctora, usted hablaba de una inflamación o de inflamaciones. ¿Eso es siempre algo que va a afectar a los pulmones? Porque usted me dice que incluso podría haber consecuencias cardíacas que pudieran derivar también en otra sintomatología. Así es, o sea, si bien este virus afecta los pulmones, los pacientes que producen neumonía o la vía respiratoria, ya se sabe que otro de los efectos que pueden llevar a las secuelas es efectos en el corazón. Y ahí es como le digo, que pueden haber secuelas de tipo cardíaco. También este virus presenta en los pacientes graves fenómenos de coagulación aumentada. Esos fenómenos de coagulación aumentada pueden llevar entonces a una embolía dentro de los pulmones. Eso afecta más la oxigenación en agudo, pero puede llevar a algún fenómeno que ya afecte la función pulmonar y cardíaca, o sea, no solo la oxigenación, sino también la función del corazón, llevar una especie de insuficiencia cardíaca por estas complicaciones productos de la enfermedad tromboembólica. ¿Y es esto lo que lleva a trastornos en el estado del ánimo? Usted recién hablaba de fatiga. Yo me imagino que alguien que queda con esas secuelas evidentemente queda más cansado, a lo mejor no puede hacer una vida plenamente normal como la tenía antes. ¿Eso es lo que lleva a tener trastornos del ánimo? Bueno, en mayor o menor medida, porque hay pacientes que se van recuperando. Nosotros en el Hospital de la Universidad de Chile hacemos seguimiento a estos pacientes del COVID y he podido ver cómo se presenta esto. Y en realidad muchas veces gente de edad media, como 40, 50 años, sentir que por solo caminar un poquito dentro de la casa, intentar hacer la cama, presenta una falta de aire tan importante, que tienen debilidad y que apenas pueden subir la escalera y después tienen que detenerse a tomar el aire. Eso yo creo que también produce un efecto psicológico de inseguridad, de incertidumbre con respecto a la recuperación que va a tener o no va a tener producto de esta enfermedad. Y he visto bastantes episodios de ansiedad, insomnio, angustia, doctora, depresión. Me quiero quedar con algo que usted dice, las consecuencias que va a tener, o la recuperación dice que va a tener o que no va a tener esta enfermedad. ¿Podría ser que estas consecuencias, que estos efectos posteriores se arrastraran para siempre? ¿Que uno quedara con una insuficiencia, por ejemplo, respiratoria permanente? ¿Que las cicatrices que se pudieron hacer en los pulmones nos acompañen para todo el resto de la vida? Eso pudiera ser, Carla. Yo estimo, bueno, y en base a lo que se conoce, que como insisto todavía no es tanto, que van a ser pocos los pacientes que van a presentar ese tipo de secuelas. Pero las secuelas funcionales, la debilidad muscular, la debilidad nutricional por el compromiso grave que tuvo la enfermedad, esa secuela o el compromiso neurológico o psicológico que presentan los pacientes, eso también es causa de discapacidad y es importante. Y ese tipo de secuelas más funcionales, nosotros, los especialistas en enfermedades respiratorias, queremos insistir que pueden prevenirse y pueden tratarse con rehabilitación. Ya vamos a hablar de la rehabilitación, incluso tenemos aquí algunas recomendaciones, vamos a ver unos ejercicios prácticos, doctora, pero también tenemos preguntas de nuestro público. Desde ya, además, todos invitados a seguir escribiéndonos con el hashtag El Especialista Responde. Gustavo Pradenas dice, ¿las personas que tuvieron COVID quedan con alguna secuela en los pulmones? ¿Eso puede afectar tu vida de deportista? Mire, lo que más se ve es una dificultad para respirar, que nosotros le llamamos disnea, y una fatiga en las extremidades inferiores. Ese tipo de secuelas que pregunta Gustavo podrían persistir varios meses o más tiempo o quizás quedar en una condición crónica, pero nosotros creemos que partiendo con rehabilitación, ejercicio, ya desde la hospitalización, en el caso hospitalizado o apenas el paciente está empezando a recuperarse, puede, y prolongar esta rehabilitación en forma supervisada, puede evitar que queden esas secuelas funcionales por largo tiempo. Ya, y hay gente, doctora, a la que no le pasa nada, que en el fondo tiene el COVID, pero queda bien y tiene una recuperación rápida y no presenta mayores secuelas. Afortunadamente, pese a lo grave que ha sido esta enfermedad y que todos nosotros sabemos el impacto que ha tenido en términos de hospitalización y mortalidad, gran parte de las personas, la mayoría, presenta una enfermedad
leve que no deja ningún tipo de secuelas. Esas son las personas jóvenes, que son sanas, no deportistas, o sea, deportista puede ser, perdón, iba a decir no fumadoras, sin condiciones crónicas. O sea, gente que no viene con exactamente con enfermedades jóvenes, de base. Jóvenes y niños, hay que reconocer que los niños pueden tener esta enfermedad y recuperarse en un par de días. Claro, han mostrado ser mucho más resistentes. Doctora, tenemos otra pregunta de nuestra audiencia también para usted. Ahí estamos viendo lo que nos pregunta Richard Bravo. ¿Qué secuelas puede tener una persona que ya está de alta y estuvo con ventilación mecánica? ¿Va necesariamente a tener secuelas más profundas? La ventilación mecánica, hasta donde uno entiende, es bien invasiva, doctora. Sí, así es. Este tipo de personas presenta lo que ya se conoce con otras neumonías, con la influenza, la debilidad post-UCI. Es un síndrome muy importante, de gran compromiso, como lo decía, muscular, nutricional, neurológico, psicológico y otros componentes más. Y realmente los intensivistas hace tiempo ya trabajan en conjunto con los kinesiólogos, terapeutas, médicos especialistas en rehabilitación para tratar antes de que se produzca este síndrome y así evitar que sea grave y que sea prolongado. Entonces, para estos pacientes es súper necesaria la rehabilitación. Ya la hospitalización en la misma unidad de intensivo empieza esta rehabilitación y prolongarla, como decía, después del alta por todo el tiempo que sea necesario y de forma integral, porque yo estaba hablando de varios compromisos que se dan, por lo tanto requiere un equipo interdisciplinario profesional para tratarlo. Sí, ya vamos a ver de qué se trata esa rehabilitación y parece que las cifras no son tan buenas. No sé si hay tanta conciencia de lo importante de ese tratamiento, pero antes de seguir con eso, tenemos más preguntas de nuestro público para usted, doctora. Ahí estamos viendo lo que nos pregunta Janet Rodríguez. Fui dada de alta el pasado 21 de julio y sigo muy cansada y con tos al conversar. ¿Es normal? La verdad es que eso no debiera ser normal con un resfrío típico, pero es muy frecuente con el COVID-19. Y la persona ya se menciona la tos. La verdad es que un buen porcentaje de los pacientes quedan con tos crónica. Es decir, ¿y eso, eso es rehabilitable o eso farmacológicamente tiene algún tratamiento o simplemente hay que esperar que el cuerpo haga como su propia recuperación? Bueno, en realidad muchas veces esta tos crónica, iba a decir, que tiene una explicación de base por condiciones que la persona tiene, que a lo mejor no le ha dado tanta importancia. Por ejemplo, es tan frecuente la rinitis, rinosinusitis alérgica o ser un poco asmático y a lo mejor no estar con un tratamiento adecuado o bastante asmático, y también el tabaquismo. Esas condiciones nosotros vemos que podrían estar explicando en gran parte esta persistencia de la tos, porque durante el cuadro agudo es esperable obviamente que haya tos importante, pero que persista después por semanas o meses, hay que buscar eso y, como usted decía, ahí uno puede recurrir a un tratamiento farmacológico. O sea, esa tos no se trata con los ejercicios o rehabilitación. Perdón, y cuando esa tos persiste, ¿más de cuánto tiempo uno debería preocuparse? Ahí en nuestra amiga decía que había pasado 21 días desde el alta. Bueno, justamente ahí está el límite aproximado. De 3 semanas en adelante, nosotros ya consideramos que es tos crónica y que sí requiere una evaluación y un tratamiento. Muchas veces el tratamiento de la rinitis alérgica son los sprays nasales, corticoides inhalatorios en dosis baja, o ver si un poquito hiperreactivo o asmático, hacer el tratamiento con los inhaladores correspondientes. Ya, Janet entonces tiene que consultar a un especialista para poder ver qué pasa con esa tos y superarla. Doctora, tenemos otra pregunta también a esta hora. Les agradecemos porque hay mucha participación. Daniela Reyes dice: mi mamá tuvo COVID-19 hace más de un mes. Aún se cansa mucho al hacer las cosas. Tiene la respiración agitada y no recupera el gusto. ¿Es normal? Sí, es tan frecuente esto que la gente está consultando. Justamente lo que yo mencionaba, esta dificultad para respirar, la respiración agitada, también es bastante frecuente. Entonces, nosotros queremos justamente tratar de ayudar a la comunidad en Chile para que cuando ha tenido esta enfermedad pueda recuperarse, porque en realidad sentirse que no puedes hacer ni siquiera las cosas normales de la casa, ni siquiera el esfuerzo mayor de salir o hacer otro tipo de ejercicio, sentir que está uno tan limitado afecta a la persona, afecta el ánimo, afecta a los familiares. Doctora,
Y en el caso del gusto, ahí hay receptores que se dañan, porque una persona puede perder el gusto, pero no transitoriamente, como sabíamos en la fase inicial muchas veces del COVID, sino que después, con posterioridad, incluso más de un mes sin gusto. Sí, lo que hemos estado revisando es que también se describe que es más prolongado esta pérdida del gusto porque puede haber una condición de rinosinusal previa. Y también entonces, aparte de la tos, podría también haber alteraciones del gusto y del olfato, persistente, y también podrían tratarse de forma similar. Pero como usted decía, insisto, esta enfermedad es nueva, parece que hay como receptores ahí específicos para el virus y no sabemos cuánto de eso también podría ser algo que pudiera ser más crónico o persistente. Ya, hay que estudiarlo en el tiempo, sí, estamos aprendiendo todavía mucho del coronavirus. Vamos con otra pregunta, doctora, a esta hora para usted. Ahí estamos viendo, Pedro Esteban nos dice, si alguien con asma tuvo COVID, ¿su asma empeoraría? ¿Estaría más propenso a ataques? ¿Puede agudizarse el asma? Dentro de las condiciones que pronostican un COVID más grave, el asma ocupa un lugar menos relevante que, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, parece que los asmáticos no están tan expuestos a tener un COVID grave o secuelas más importantes. Pero de todas maneras es importante que los asmáticos tengan un control, como le decía, con inhaladores, porque podrían persistir con estos síntomas como de tos crónica o esto que está contribuyendo un poco a la dificultad respiratoria que ellos pueden presentar. Doctora. O sea, no es de gravedad, pero podría haber un tipo de efectos prolongados. Al final, todo lo que estamos hablando me hace pensar que lo que hay que hacer es hacer un seguimiento a los pacientes que han tenido COVID y que a lo mejor muchos van a necesitar ir a un especialista y pasar por este periodo también de rehabilitación. Nos vamos a ir una pausa bien cortita. A la vuelta vamos a estar viendo incluso algunos ejemplos prácticos de cuáles son los ejercicios y también los equipos que están detrás de esa recuperación. Así que estamos de inmediato de vuelta aquí en El Especialista Responde. No se vayan. Bien, seguimos hablando de las consecuencias que pueden persistir en los pacientes que han tenido COVID-19. Estamos junto a la doctora Laura Mendoza, presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias y Broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Lo prometido es deuda, lo hemos dicho. Para ayudar a la recuperación de los pacientes existen algunos ejercicios que son recomendados por kinesiólogos que se pueden realizar incluso en casa y ayudar así a la recuperación. Vamos a ver un video y lo comentamos de inmediato, doctora. Ya. Hola, mi nombre es Paula Herrera, yo soy kinesióloga y les vamos a mostrar 3 ejercicios para que pueda recuperar la funcionalidad del paciente de poder haber estado hospitalizado. Pueden ser 10 a 20 repeticiones en 3 sesiones, teniendo las pausas necesarias que se toleren y posteriormente, ya estando de pie, podemos hacer elevación, también 10 a 20 repeticiones, 3 series en la velocidad en que se tolere. El último es marcha en el lugar, el ideal es elevar la rodilla lo más que se pueda, 10 a 20 repeticiones, 3 sesiones en la velocidad posible y por supuesto siempre recomendamos la marcha en una velocidad y distancia tolerada. Ya, súper simple, doctora. Lo que estamos viendo es la recomendación, por ejemplo, para la casa. Antes de esto, una persona que estuvo con COVID, que se agravó, ¿debería pasar por un equipo multidisciplinario que lo ayudara a poder enfrentar estas secuelas? Sí, así es. Sobre todo los pacientes que estuvieron con hospitalización prolongada, en unidad de paciente crítico, con ventilación mecánica, como mencionábamos, debieran verse por un equipo multidisciplinario y quedar con una pauta y con un seguimiento al alta. El problema es que los centros de rehabilitación sabemos que están cerrados. Entonces, por eso nosotros creemos, este video es de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, de la Comisión de Rehabilitación, que este tipo de plataformas virtuales, digitales, son de ayuda para continuar con ejercicio. Ya, o sea, se acerca a lo que uno haría con el equipo médico, con los kinesiólogos, con los expertos. Lo ideal es que se acerque lo más posible, o sea, que junto con tener estos tutoriales, si se fija acá, la kinesióloga está al lado de una silla, porque en realidad yo he visto a los pacientes como en su recuperación cuando pasan por sala después de la UCI y de verdad al comienzo ni siquiera pueden colocarse en bipedestación, de pie. Entonces, estar ahí al lado de la silla, empezar a hacer ejercicios muy graduales, como dice eso, ella ayuda. Pero sí tiene que haber algún tipo de supervisión que nosotros creemos que podría ser
con telerehabilitación, o sea, digital, de esa forma. Doctora, ¿y esto se hace para acelerar el proceso de recuperación o también de manera preventiva? A lo mejor todavía no estoy con tantas secuelas, pero es bueno pasar por esta rehabilitación o por este proceso para que no se vayan a agudizar secuelas si es que quedaron. Yo creo que usted tiene toda la razón. Me parece que como es una enfermedad en que desconocemos las secuelas que podrían tener los pacientes menos graves o con pocos síntomas, podría ser algo preventivo, porque el ejercicio, la actividad física, caminar, siempre es una medida saludable que previene y trata enfermedades. ¿Y esa mirada está instalada en el tratamiento hoy día del COVID? Como que uno se queda con la tranquilidad de sentir que alguien está recuperado, pero pocas veces se pone a pensar que tras esa recuperación de la urgencia puede venir esta otra recuperación. Hoy día se está derivando a los pacientes, la gente que tiene COVID, ¿tiene conciencia o todavía tenemos tasas bajas de gente que recurre a estos tratamientos? Yo creo que son tasas bajas todavía. Bueno, se entiende que primero era salvar vidas, ¿cierto? Claro. Hospitalizar, y todos los equipos de salud, de atención primaria, de hospitales, se abocaron a eso. Y en realidad, como les decía, lo que es rehabilitación, gimnasio, rehabilitación, se cerraron también porque son un foco de contagio, como todos los gimnasios. Pero esa mirada hay que instalarla ahora ya, porque es muy importante la rehabilitación, el ejercicio, en los resultados que vamos a tener. Y los efectos positivos son la recuperación, la mejoría del ánimo, la mejoría del dormir, las defensas incluso aumentan con el ejercicio. Ya, y eso va a acortar bastante el periodo de malestar post-COVID, digamos. De todas maneras, va a mejorar mucho este malestar, esta fatiga crónica, esto que describían los pacientes de que tienen dificultad para respirar con actividades muy simples, va a ayudar de todas maneras. Así doctora, que hay que hacerlo. ¿Hay consideraciones especiales para adultos mayores que han pasado el COVID? Sabemos que es el grupo de más riesgo, sabemos que además puede ser el grupo más susceptible de fallecer por COVID. Por eso me imagino que cuando un adulto mayor supera el cuadro, las posibilidades de tener estas repercusiones y secuelas son mayores y a lo mejor la evolución es más lenta, ¿o no? O el tipo de ejercicio es distinto. No sé si va enfocado directamente a un grupo de riesgo en ese caso. Claro, ahí hay realmente en ese tipo de pacientes sí o sí se requiere un equipo multidisciplinario, especialista en medicina física y rehabilitación, terapeuta, kinesiólogo y los geriatras, porque efectivamente los pacientes adultos mayores, mientras más edad tienen, ya solo con estar en cama unos pocos días pierden masa muscular. Y eso produce debilidad muscular, imagínense mayor riesgo de caída, entre otras cosas. Claro. Entonces, ahora que con el COVID la recuperación es más lenta, que ellos tienen mayor riesgo de un COVID más grave, hospitalización más prolongada, etcétera, ahí hay que tener con ellos especial cuidado, pero por lo mismo hay que empezar la rehabilitación lo antes posible, como decía usted, prevenir. Claro. Incluso a lo mejor un adulto mayor puede pensar tuvo suerte, no tuvo un COVID grave, pero de todas maneras ganar tiempo. Ya, doctora, tenemos una pregunta también de nuestro público para usted, para ir ya cerrando en un ratito más. ¿Cuánto tiempo dura después de tener COVID esta sensación de respirar con dificultad? Nos pregunta Ana. Bueno, muy buena pregunta. Hay algunos reportes ya de China y Francia que hemos estado revisando y encuentran que al mes la gran mayoría de los pacientes que han estado hospitalizados tienen una menor capacidad funcional. Así que podemos decir que es esperable que todavía al mes las personas presenten esto. Ya, y si uno tiene dudas todavía, preguntar, ir al especialista y hacer estos trabajos de rehabilitación también. Claro. Doctora, para usted, para quienes nos ven, les quiero contar también algunos datos, porque de las casi 320.000 personas que el MinSal ha calificado como recuperadas de COVID-19 en Chile, existe un porcentaje que podría experimentar secuelas tras superar la enfermedad. Lo estamos conversando. Para conocer más sobre esto, porque no alcanzamos a plantear todas las dudas que hay un especial en nuestro sitio 24horas.cl, donde van a poder encontrar una nota muy completa al respecto, con datos, con estadísticas y por supuesto también con recomendaciones. Así que ahí está. Doctora, le queremos agradecer por haber estado con nosotros, por hacernos entender también la importancia de la recuperación post-COVID, que puede ser además una secuela que puede atender a permanecer en el tiempo. Así que muy relevante. Que le vaya muy bien y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Nos vemos. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos vamos despidiendo. Nos reencontramos la próxima semana aquí en El Especialista Responde. Que estén muy bien. Chao, chao.